con la cabeza. Para la cabeza vamos a tejer un anillo mágico y dentro vamos a hacer 6 puntos. Pasamos a la vuelta número 2 y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un aumento en el siguiente. Y esta secuencia de un punto, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un aumento en el tercero. Y esta secuencia de 2 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la próxima vuelta y seguimos aumentando. Esta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un aumento en el cuarto. Y esta secuencia de 3 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la próxima vuelta y acá vamos a hacer lo siguiente. Ven que tiene como una forma hexagonal, ¿no? Entonces vamos a redondear esto y para eso vamos a cambiar el orden de los aumentos. Vamos a aumentar pero de otra forma distinta. Entonces vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un aumento en el tercero, un punto en el cuarto, un punto en el quinto. Y esta secuencia de 2 puntos, aumento, 2 puntos, la vamos a repetir 6 veces en total. Un punto, 2 puntos, aumento, un punto, 2 puntos. Otra vez, un punto, 2 puntos, aumento, un punto, 2 puntos. Otra vez, un punto, 2 puntos, aumento, un punto, 2 puntos. Otra vez, un punto, 2 puntos, aumento, un punto, 2 puntos. Última, un punto, 2 puntos, aumento, un punto, 2 puntos. Perfecto, y así nos queda bien redondita la cabeza. Pasamos a la vuelta 7. En esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto, un punto en el quinto punto, un aumento en el sexto. Y esta secuencia de 5 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Ahora vamos a tejer desde la vuelta 8 hasta la vuelta 17 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Desde la vuelta 8 hasta la vuelta 17 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Yo voy a pausar el video y nos vemos al finalizar la vuelta 17. Terminamos todas las vueltas y ahora vamos a empezar a cerrar la cabeza de esta muñequita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la próxima vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto,
un punto en el cuarto punto, un punto en el quinto punto, una disminución. Y esta secuencia de 5 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. Seguimos haciendo disminuciones y esta vez vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto y una disminución. Y esta secuencia de 4 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. Ahora pasamos a la próxima vuelta y una vez más vamos a disminuir. Entonces vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto y una disminución. Y esta secuencia de 3 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. Terminamos las disminuciones y ahora vamos a parar un segundito para colocar los ojos de seguridad. Lo primero que hay que hacer es este primer último punto, lo vamos a colocar en la parte central trasera de la cabecita. Vamos a aplanarla, la vamos a apoyar y acá vamos a colocar los ojitos. Acá los ojitos uno lo puede ubicar donde más les guste. Yo tengo la tendencia a ponerlos más abajo, es decir, imagino una línea que divide la cabeza y tengo la tendencia a ponerlos más abajo de la mitad. Pero ustedes lo pueden poner donde más les guste. Ahí estaría en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre la vuelta 13 y 14. Y me gusta también que queden bastante separados los ojos. Esto es a gusto de cada uno. A ver, 2, 4, 6. Dejando 6 puntos de separación. Y también me gusta que los ojitos sean más bien grandecitos. Yo voy a poner la trabita de seguridad. Yo suelo nadar en contra de la corriente, ¿no? Porque lo que se hace, lo correcto, digamos, con el bordado, es hacerlo como lo vamos a hacer en el video. Es decir, ya que vamos a hacer la muñeca, vamos a hacer el bordado como corresponde. Que es hacer el bordado antes de rellenar la cabecita. ¿Por qué usualmente se hace así? Porque, claro, estamos haciendo una muñeca, ¿no? En la muñeca la cara es muy importante. Muy importante. La cara nos va a determinar muchas cosas, la expresión de la muñeca, la calidad del producto. Por lo tanto, al hacer el bordado en la cara antes de rellenar, nos aseguramos que el bordado quede mucho más prolijo, que no se salga el vellón, como pasa a veces, ¿no? Y ese vellón que sale, que parece algo insignificante, nos daña un poco la calidad de la cara y del bordado. Por eso se hace así. Pero yo tengo esta cosa que para mí el bordado es como el toque final al muñeco y me gusta hacerlo al terminar. Siento como que ese es el último, ¿no? La última pincelada del cuadro. Entonces es más que nada un ritual que tengo yo. Pero lo correcto sería bordar antes de rellenar la cabeza, sea de una muñeca o de un osito o de lo que sea. Pero en una muñeca les diría es muy importante. Bueno, yo acá tengo enhebrado hilo de algodón de 6 hebras y vamos a hacerle el bordado de la carita. Vamos a comenzar con la luz de los ojos. Entonces voy a ingresar bien pegadito al ojo de seguridad, bien pegadito en la parte central inferior del ojo, ¿sí?
Imagínense una línea vertical y en la parte central inferior. Y ahora vamos a contornear con el hilo. Voy a ajustar el ojo de seguridad. Ahí está, si se puede lo ajusto más. Y voy a contornear y voy a ingresar en la parte central superior. Cuidado acá para no pincharse, ¿eh? Y me vengo para este otro lado y voy a hacer lo mismo pero al revés. Primero voy a salir de acá porque está medio duro. Ahí va. Ya que estoy les muestro. Ven, fíjense que acá, ven que el hilo de algodón se está desarmando. Bueno, esto nos va a alterar el bordado. Así que si se puede, se saca y se vuelve a hacer. Porque cuando el bordado, las hebras se separan, el bordado como que pierde su prolijidad. Así que yo lo que voy a hacer es, voy a hacer el nudo más arriba, corto esta parte que se abrió toda. Por eso me gustan también las hebras que están bien cerradas. Si uno agarra una madeja que tiende a abrirse, como por ejemplo, les voy a mostrar una acá. Miren esta. Fíjense que las hebras, ven que hay hebras que forman el hilo. Ven que tienden a abrirse, uno ve las hebras, todas las hebras. Bueno, a mí este tipo de hilo no me gusta, a mí, porque tiende a desarmarse y eso después puede pasar que cuando tejemos lo enganchamos con la aguja y queda desprolijo, o bordamos con esto y se desarma como me pasó recién. Entonces yo prefiero los hilos más compactos. Miren este, por ejemplo, fíjense, ahí les muestro. ¿Ven que está más compacto? No se ven las hebras tan separaditas. Bueno, este hilo es genial para bordar, por ejemplo. Vamos a usar este ya que estoy. Este es de Cisne. Esta marca me encanta. Acá yo la consigo poco, pero si pueden comprarse esta, cómprense esta. Bueno, entonces vamos a repetir nuevamente. Perdón que lo hice largo. Pero es algo importante de explicar, y más en las muñecas. También igual yo les digo, cada uno tiene... No hay marca buena o mala. También tiene que ver qué hilo resulta más cómodo para uno. O con qué hilo tenemos el resultado que a nosotras y a nosotros nos gusta, ¿sí? Porque yo puedo decir que para mí... Es más, les digo, a la mayoría no le gustan los hilos que me gustan a mí. A la mayoría les gusta más este hilo que se abre las hebras porque les gusta más la terminación. Yo porque soy distinta. ¿Sí? Pero por eso les digo, no quiere decir que lo que yo diga sea así. Cada uno tiene su gusto, su preferencia y está súper bien. Yo les doy mi opinión en base a las cosas que probé, a lo que me gusta, cómo queda, etc. Bueno, acá hicimos lo mismo en el otro ojito y tensamos. Y así nos quedan. Esto es la luz esto se le llama la luz del ojo, y esto sirve para orientar la mirada del muñeco. Si uno deja solo el ojo de seguridad, el muñeco estaría como si estuviera así mirando al abismo, no sé, no está mirando hacia ningún lado. Con esto es lo primero y lo más fácil que podemos hacer para hacer que el muñeco cobre vida. Después le podemos ir agregando cositas para pulir esto, pero ya siendo esto, créanme, es un montón. Bueno, yo termino acá y lo que hago en este caso, tomo la hebra superior así, como hago siempre, y lo trabo varias veces, sin atravesar hacia el lado de afuera, ¿no? Ahí está. Ahora para las pestañas y las cejas yo voy a usar, a ver si se ve, hilo de bordar. Este también es de Cisne, ¿sí? Me encanta el hilo de bordar de Cisne. Acá tengo otro para que vean. Este es blanco y lo van a ver mejor. Ven que es levemente satinado. Estos son los que yo suelo usar para bordar las caritas, excepto que el muñeco sea muy grande, por ejemplo que mida 30 centímetros o que sea de chenil, que ahí si yo uso esto no se ve bien, entonces ahí tengo que usar algo y ahí uso macramé. Voy a empezar con las cejas. El hilo negro. Las cejas
a mí me gustan altas, porque parece sorprendido el muñeco. Si uno las hace bajas, parece preocupado. Entonces yo la hago 3 vueltas arriba de donde empieza el ojo de seguridad. 1, 2, 3. Y ahora lo que voy a hacer es, ahí está, lo que hago es, empiezo la ceja un punto antes del ojo de seguridad. Entonces comenzamos un punto antes de donde empieza el ojo de seguridad. Y vamos a hacer una línea horizontal que va hasta donde termina el ojo. Ahí. Y vuelvo a salir al principio. Porque esta, para que se vea mejor, voy a pasar 2 veces. Ahí está la primera y paso otra vez. Y ahí lo que voy a hacer es, voy a bajar una vuelta y un punto hacia la derecha, ¿sí? Es decir, bajo una vuelta y un punto hacia la derecha. Y acá voy a pasar una vez sola. Y ahora me voy del otro lado. Y así me quedaría la cejita. Que no la van a ver porque la va a tapar el flequillo del pelo, ¿sí? Pero está ahí. Bien, acá lo mismo. Empezamos 3 vueltas más arriba. 1, 2, 3. Y un punto hacia adentro desde donde está el ojo de seguridad. Empezamos acá. Y entramos acá. 3 vueltas, 3 puntos, perdón. 1, 2, 3. Y volvemos a salir al principio. Y otra vez. Y ahora vamos a salir una vuelta más abajo y un punto más hacia afuera. Y ahora volvemos acá a la parte de la ceja y listo. Por lo que veo está perfecto. Bien. Y vamos a terminar con las pestañitas. Para las pestañas vamos a venirnos para este lado. En la misma línea del ojo de seguridad. Bien pegadito ahí. Ahí está. Que quede en esta parte superior. Acá no tengo para darles una referencia, pero por ahí, ¿sí? Casi terminando. Y ahora lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer primero una línea recta que llegue hasta ahí. Es decir, que pase un punto desde el ojo de seguridad. Volvemos al mismo lugar donde empezamos. Ahí está. Y ahora vamos a repetir esto y acá lo podemos hacer o más abajo o así más arriba. Yo prefiero más abajo. Dejando ahí puede ser un punto de diferencia, ¿sí? Entonces en la vuelta de abajo y ya me vengo para este otro lado. ¿Sí? Y así queda. Hay muchas variantes de este bordado. Es un bordado bastante común. Siempre se está inventando algo nuevo, así que pero este sería el más fácil para principiantes, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo de este otro lado. Me voy a acercar un poco más. Ahí, me acerco un poco más al ojo de seguridad. Y nuevamente hacemos primero una línea recta que tenga un punto de separación del ojo de seguridad y vuelvo al mismo lugar. Ahí está. Y ahora repetimos y hacemos un poquito más abajo.
yo siempre después con la aguja misma acomodo los hilos. Pero ahí quedaría, ¿sí? Y una vez que terminamos, y me quedó todo este lío de hilos acá atrás, lo que hago es trabo este hilo enganchándolo varias veces, o haciendo un nudito también, podemos hacer un nudito así, y ya está, cortamos. Ahora vamos a usar el mismo color que usamos para la cabeza y vamos a hacer la nariz. La nariz la vamos a hacer de donde están los ojos una vuelta más abajo. Y yo lo que voy a hacer es voy a dejarla a 2 puntos de separación de cada ojo. Entonces tengo que entrar. Ahí estamos. A 2 puntos del ojo y acá 1, 2, así que tengo que entrar ahí. Y vuelvo a salir al principio. Uno podría hacerla más grande la nariz, ¿no? Obvio. Pero yo les voy a recomendar que cuanto más chico sea el bordado, más discreto, más fácil es de hacer, ¿sí? Si uno no tiene mucho conocimiento de bordado, siempre hagan cosas chiquitas. Cejas chiquitas, pestañas chiquitas, todo chiquito. Y acá vamos a pasar otra vez más. Bueno, esta sería la nariz fácil de hacer, que es pasar 2 veces y hacer una línea. Pero podemos darle un touch a esta nariz y vamos a hacer lo siguiente. Hicimos 2 veces y ahora vamos a pasar por abajo de esas 2 hebras. Así. Hay que asegurarse de agarrar solo las hebras, ¿eh? Vamos a pasar y otra vez una al lado de la otra. Para que tenga más volumen hacemos esto y quede mejor. Con paciencia. Y hay que asegurarse que estén todas las líneas bien pegaditas una con la otra. ¿Ven? Ahí una quiere tapar a la otra, pero la acomodamos. Vamos con paciencia. Y al terminar, cuando llegamos al final, pasamos el hilo por dentro. Y así nos quedaría la naricita, con más volumen. ¿Ven? Y fíjense que la hicimos chiquitita, pero como está rellena, pareciera más grande, ¿no es cierto? Y ahora trabo este hilito con un nudo y cortamos. Y ahí nos quedaría la carita de la muñeca ya terminada. Acá, por ejemplo, con el manoseo se me fue un poco este hilo para adentro, pero ahí yo con la aguja lo vuelvo a acomodar, ¿sí? Después podemos retocar y reacomodar todo. Yo ahora lo voy a dejar así, pero por eso, si ustedes quieren, lo pueden hacer a medida que van tejiendo la cabeza, o si no, lo hacen al final, ¿sí? También pueden chequear que esté todo bien, rellenando un poquito, la miran a ver si les convence, y si no, se confía mirándola así, pero yo la veo así, la veo bien, ¿eh? Perfecto. Ahora vamos a seguir tejiendo. Ya terminamos con el bordado. Y ahora vamos a pasar a la próxima vuelta, vamos a seguir con las disminuciones y esta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto y una disminución. Otra vez
un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, una disminución. Esta secuencia de 2 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. Ahora sí, vamos a rellenar con vellón. Acá vamos despacito. Hay que tener cuidado porque acá tenemos los hilos del bordado, los podemos romper. Vamos despacito y a poquito. Acá, lo que sí, no rellenen todo porque recuerden que después va el encastre del cuello, ¿sí? Así que rellenen, coloquen el dedo y si ven que está ahí bien, ahí paramos, ¿sí? Tiene que entrar un dedito dentro de la cabeza. Ahora vamos a terminar la última vuelta de disminuciones haciendo un punto en el primer punto, una disminución, y esta secuencia de un punto, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. Bueno, yo acá tocando siento que le falta un poquito de vellón. Acá con las muñecas es muy importante que esté bien rellena, porque si la cara se abolla porque le falta relleno, va a perder expresión. Así que la carita tiene que estar bien rellena, pero no desbordante. Pero yo acá la toco y siento como que hay unos huequitos. Excelente. Y ahora veo el bordado y me parece perfecto. Quedó re bien. Nomás tengo que acomodar este hilo blanco. Este está bárbaro, pero este después lo voy a acomodar. Y ya terminamos casi la cabecita. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tejer el cuello. Que el cuello nos va a servir para después encastrar esta parte. Como les decía en el video de articulación de cabezas, no sé si lo vieron, si no lo vieron se los dejo allá. Muchas diseñadoras, muchos diseñadores lo que hacen es, dejan esto así y nomás encastran, hacen lo que yo les enseñé en ese video y ya está. Yo tengo una cosa con esto porque me parece, como acá no hay un cierre total, y yo digo, una nenita juega mucho con los juguetes, entonces tengo la idea de que ese vellón se puede salir, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a dejar un tubito hacia adentro, tejido, para cerrar esta parte, que el vellón no se pueda acceder y aún así poder aplicar esto, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tejer un tubito y después lo vamos a mandar para adentro. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tejer varias vueltas de un punto en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a tejer 10 vueltas, haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Listo, terminamos ahí el cuellito. Uy, qué cuello largo, ¿no? A mí me gusta hacer muchas vueltas para que esto llegue casi arriba y la articulación quede más resistente. Bueno, y ahora vamos a terminar haciendo disminuciones. Vamos a hacer 6 disminuciones para cerrar acá definitivamente. 1, 2. Vamos a cerrar estos últimos puntos para cerrarlo bien, 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 bien. Esto es opcional, si quieren hacerlo lo pueden hacer o no. Y perdemos el hilo por dentro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora tenemos que empujar esto hacia adentro. Con fuerza y paciencia. Es medio brutal esto, ¿no? Pero les va a quedar re bien. Súper bien. Y más que como yo lo hago largo, si fuera más cortito sería más fácil, pero yo lo hago bastante largo, entonces
cuesta más. También nos podemos ayudar el mismo cuerpito, ¿no? Lo vamos a empujar así. Bien brutal, ¿no? A ver si quedó bien. No, falta un poco. Sí, como que se trabó. Yo les muestro todo, perdón, pero a veces uno cree que las cosas son así, suaves, delicadas, y no. No, señor, es bien bruto, así. Ahí está, ¿ven? Ven que ahora entró bien, porque tenía que llegar hasta el fondo. Y cualquier cosa yo chequeo. Entonces, ¿ven lo que yo les decía? Si dejábamos como al principio, con el vellón a la vista, podemos hacer esto, el encastre, y ya está, ¿no? Lo podemos hacer. Pero no sé, no lo veo seguro. Y otra ventaja de hacer esto que les acabo de mostrar es que podemos inclusive dejar esto así, es decir, no hacerle lo que vamos a hacer a continuación, simplemente esto así, que la muñeca quede con la cabeza encastrada y listo, y que los nenes cuando jueguen puedan hacer esto, sacar la cabeza, ¿no? Y jugar. Así que si esto estuviera abierto y se viera el vellón, no podríamos hacer eso, ¿sí? Así que, otra ventaja. Miren ahí, fíjense, queda rígida la cabeza, segura. Miren, no se le sale nada. ¿Ven? Un golazo. Bueno, vamos a coser los bracitos. Los bracitos los voy a coser en la misma línea que está la pierna. Y voy a dejar un punto de separación entre el cuello y el brazo. Entonces, voy a apoyar ahí, pasando siempre por una hebra superficial, paso, engancho los dos lados del brazo y tiro. Otra vez. Engancho los dos lados del brazo. Opa, ahí. Yo porque quiero hacer todo en uno, pero lo que podríamos hacer es tomar primero el cuerpo, así, y ahora pasamos por los dos brazos. Es más fácil. Y ahora otra vez tomamos una hebra superficial del cuerpo y los dos brazos, los dos lados del brazo, perdón. Si es para, como esto es para un niño o una niña, lo mejor es siempre pasar 2 veces la costura para que quede reforzada. ¿Sí? Yo ahora no lo voy a hacer, pero lo que tienen que hacer es, una vez que terminaron acá, vuelven para el otro lado, ¿sí? Yo lo voy a dejar así. Y perdemos el hilo varias veces por dentro. Ah, este no lo voy a cortar, perdón, porque acá hice el otro brazo y corté el hilo, no sé por qué. Así que ahora justo me acordé porque, por suerte, voy a seguir entonces con este otro. Voy a traer este bracito más para este lado. Y vamos a coserlo. Hacemos lo mismo, tomamos una hebra superficial del cuerpo y pasamos. Yo lo suelo agarrar las 3 juntas, la del cuerpo y los 2 lados del brazo. Pero acá está medio complicado porque es una muñeca y no es tan fácil como si fuera un osito. Entonces ahí lo hago en 2 vueltas, 2 pasos distintos. Ahí está. Acá con las muñecas hay que ser extra cuidadoso y cuidadosa porque las muñecas como que se ve todo, es mucho más. Así que hay que ir con más cautela. No sé por qué, pero es como que cualquier cosa se ve mal con las muñecas. Creo que más que nada por la expresión de la cara. En esta parte no es tanto el tema, pero en la cara es como... hay que estar muy atento a todo.
y ya tenemos los bracitos cosidos. Después más adelante les prometo que les voy a enseñar a hacer todos los brazos en una pieza junto con el cuerpo. Bueno, antes de poner la peluca en la cabeza, vamos a articular la muñeca, ¿sí? Porque es lo más conveniente. Esto, como yo les decía, es opcional, porque como está todo hecho, podemos dejar esto así y ya está. No hace falta hacer nada. Lo que vamos a hacer ahora es, por si ustedes lo que quieren hacer es que la cabeza se mueva, pero que no se pueda sacar, ¿sí? Si ustedes quieren hacer eso, hacen este paso. Si están felices con este método, dejan así. Si me dicen a mí, yo haría esto y ya está, listo, porque van a obtener todo perfecto. Y si encima la cabeza se puede sacar, ¿en qué muñeca de amigurumi se puede sacar la muñeca? Se puede sacar la cabeza, ¿no es cierto? Así que esto, si lo quieren lo hacen y si no lo dejan así tal cual. Como les decía, esto sirve para articular la cabeza, es decir, que la cabeza se pueda mover, pero si yo quiero hacer esto, que no suceda. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a enhebrar el mismo hilo que usamos para la piel y vamos a ingresar por un costado. Acá, cuanto más arriba ingresemos, más alta va a quedar la cabeza. Es decir, si yo ingreso arriba en el cuello, la cabeza me va a quedar así. Y si yo ingreso más abajo, la cabeza me va a quedar así. ¿Sí? Entonces, acá tienen que tener en cuenta cuánto le quieren dejar de cuellito y también cuán resistente quieren que quede. Porque si yo la dejo así, les diría que va a quedar media frágil el cuello. Entonces, lo mejor es que quede ahí. Más o menos que se vea un punto y medio, hasta 2, está todo bien, ¿sí? Entonces, como acá yo hice varias vueltas, yo voy a ingresar acá en la tercera vuelta, por ahí, ¿sí? Voy a ingresar por acá, porque vamos a tener que atravesar con la aguja la barra de silicona, ¿no? Entonces vamos a estar unos segunditos. Y acá capaz que nos lastimamos, por eso yo me traje la caja plástica, porque para facilitarme la vida yo la voy a usar, hay que tener cuidado para no partir la aguja, pero voy más rápido, ¿ven? Ahí ya estoy pasando. Tengan mucho cuidado, porque es peligroso cuando se parte una aguja, pero así les va a quedar más resistente. Ahí va. Yo perdón, pero les quiero mostrar todo porque parece como si fuera fácil, pero ¿ven? Ahí está. ¡Listo! ¡Lo logramos! Bueno, acá tenemos la muñequita, acá tenemos el final del hilo, lo dejé de un lado, y el otro de la aguja por el otro, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la cabeza, vamos a tomar uno de los hilos, y vamos a pasar por el centro, y vamos a salir acá en el anillo mágico. Ven a ser largo, nos va a ser más fácil de hacer este paso. Bien. Y ahora vamos a tomar el otro hilo, lo vamos a enhebrar y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ingresar bien por el centro y vamos a salir en el anillo mágico. Y esto quedaría así. Y por último lo que vamos a hacer es vamos a estirar estos hilos, vamos a ir encastrando la cabeza y vamos a ir estirando, ¿no? Es decir, encastramos y a su vez estiramos. Si apretamos mucho, fíjense, se aplana demasiado la cabeza. Al menos a mí así no me gusta. Lo dejo, pero con cierta soltura. Y hacemos un nudito. Y nuevamente otro nudito. Y por último voy a tomar los dos hilos, lo enhebré esta aguja gruesa y los voy a pasar por dentro. Tengan en cuenta esquivar la estructura que está dentro. Entonces yo usualmente paso así bien cerca al cuero cabelludo y lo paso otra vez por acá, siempre por el costado.
Y listo. Ahí lo que logramos es que la cabeza gire completamente sin que se salga. Si yo la tiro, no la saco. Así que si ustedes quieren este resultado, hacen esto de los hilos, y si no, la dejan como estaba al principio, solo encastrando para que se pueda sacar la cabecita, que la verdad me parece lo mejor. Después ustedes me cuentan cuál prefieren de los dos métodos, ¿sí? Y ahora sí vamos a coser la peluca. Si ustedes hacen lo de los hilos, la peluca la cosen al final. Si ustedes no hacen de los hilos, yo les recomiendo coser la peluca con la cabeza sola y ya está, más fácil, ¿sí? Bueno, entonces acá ya tengo. Vamos a apoyar la peluquita como más nos guste. Podemos ponerla así con el flequillo más hacia atrás o así que quede más sobre los ojos, ¿no? Como ustedes prefieran. Yo la voy a dejar ahí. Digamos que el flequillo caiga justo sobre la línea de las cejas. Y hay que asegurarse que esté bien centrado, ¿no? Vemos dónde calza la primera mecha y la última. Ahí creo que está. Acá sí me voy a ayudar con unas alfileres. Voy a clavar algunas para que no se me mueva, porque si el pelo se mueve se nos va a complicar, nos va a quedar mal. Y esto acá, por eso, acá mucho cuidado, mucha atención, ¿sí? Estos son los detalles que definen la muñeca. Listo, ahora chequeamos, a ver ahí, lo miramos de lejos, perfecto, ¿cómo lo ven? Bien, ¿no? Fantástico. Y acá el hilo, yo lo tengo hacia acá, ¿no? Lo tengo hacia adentro. Entonces, vamos a ir cosiendo bien pegadito a las vueltas de la cabeza. Entonces, vamos a ir. Voy a ir corriendo así, apoyo donde termina el pelo y más o menos ahí defino dónde voy a coser. Y acá lo que voy a hacer es voy a tomar bien del borde, antes de que empiece el flequillo, una hebra superficial. Y vamos a comenzar. Cuidado acá para no enganchar las mechas. Vamos corriendo, vemos dónde calza. Tomamos una hebra superficial de la cabeza y una hebra superficial que esté cerca de donde comienza el flequillo. Acá vamos a tardar un poquito, más que nada al principio porque es donde estamos definiendo las cosas, pero luego ya lo vamos a hacer más rápido. ¿Ven? Ahí yo ya estoy bien ubicada. Y vamos tensando. Acá tiene que quedar prolijito porque aunque está bajo la costura, si yo levanto el pelo se va a ver, ¿no? Entonces vamos bien prolijito.
Y listo, terminamos. Yo voy a estirar un poquito el hilo para este lado. Sacamos los alfileres. Y ahí terminamos de coser la peluquita, ¿no? Acá, por ejemplo, después con la mano lo que vamos haciendo es vamos acomodando bien los pelitos, los vamos posicionando. Yo los suelo tensar así y los abro bien. Si quieren que queden derechitos pueden usar una planchita de pelo, la pasan por los pelitos. ¿Ven lo que les decía del pelo? El pelito parece corto, pero al tirarlo lo alargamos, ¿sí? Y este pelito lo que me gusta es que hacemos pocas mechas y se cubre toda la cabeza. Y con el pasar de los días esto se le va a empezar a enroscar un poquito las puntas. Yo las acomodo, las pongo como tiene que ser. Ahí está. Después, si ustedes quieren, pueden coser los pelos, ¿no? Si ustedes quieren que quede más prolijo, pueden coser los pelitos. Yo les voy a decir lo que hace la mayoría. La mayoría los pega con pistola de silicona. Levanta acá, pone el pegamento hasta más o menos por ahí y pega hasta ahí del pelo. Y lo otro lo deja suelto, ¿sí? Eso te puede servir si vos querés hacerle un peinado. Por ejemplo, si la querés poner así, ¿no? Medio inclinado, pegamos acá y le damos como cierto movimiento. A mí particularmente no me gusta. Y si ustedes quieren coser los pelitos, yo acá con la costura, hasta el momento no encontré algo que me guste o me convenza. Porque cuando nosotros cosemos un pelito, se va a ver como una especie de puntada. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me voy a venir más arriba. Voy a coser este tercero. ¿Sí? Entonces yo lo posiciono y ahí lo que podríamos hacer es coser acá en el extremo. Así. ¿Ven? Ahí se ve bastante bien, pero como que se aplana mucho. Para mi gusto, ¿no? Me gusta más con volumen el pelo. Queda como muy chato. Pero es mejor hacer esto que pegar, ¿no? Es mejor. Entonces lo que vamos a hacer de última, hacerle unas puntaditas. Ahí yo le hice de este lado y lo que podemos hacer es nos venimos para el otro lado. Pero ¿saben el trabajo que sería esto? Y hacemos lo mismo ahora de este lado, tomando por ejemplo solo la hebra de afuera. Pero imagínense este trabajo uno por uno. No, hay que vender esta muñeca a un valor. Pero está bueno saberlo, ¿no? Está bueno saberlo, cómo se haría. Está bueno aprender. De última podemos, ahora que lo pienso, podemos hacer puntadas de arriba hasta acá larga y acá 3 puntaditas cortas y dejamos los demás abiertos. Pero yo me imagino a las nenas, a los nenes les debe gustar así jugar porque te permite peinarla. Si yo hago esto, no puedo peinar la muñeca. Así que a mí la verdad no me convence. Ustedes cuéntenme abajo qué prefieren, si coser y pegar el pelito o dejarle así la melena y al viento. Bueno, si van a coser, les diría acá en el flequillo no lo cosan. A lo sumo pueden coser acá estas partes. O pueden coser algunos, quizás lo de adelante para peinarla, tipo si ustedes quieren que quede así,
¿no? Entonces a esta y a esta la cosen, ¿no? Y los otros la dejan suelta. Pero fíjense qué bonita que queda ya así, ¿no? Ya está preciosa, me encanta. Queda súper lindo el pelito. Bueno, ya casi terminamos la muñequita, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coser el lazo. Y yo lo que hago es, lo coso más o menos a la mitad para tapar bien el anillo mágico, ¿no? Bien en el centro. Lo sostengo, ¿no? Y lo que hago es paso por dentro, pero sin atravesar la cabeza, solo el pelo, ¿no? Entonces paso por dentro y me vengo hacia el frente. Esto iría así, ¿no? Y paso por arriba del lazo y ingreso por ahí y vuelvo a salir al frente. Y acá vamos tensionando. Y otra vez pasamos por arriba, venimos hacia el frente. Yo hago esto para mantenerlo bien paradito, porque posiblemente si solo lo cosemos, no nos va a quedar tan paradito como si hacemos esto. Cuanto más veces hagamos esto, más rígido va a quedar. Y acomodamos siempre el hilito para que quede bien y acompañe estas pasaditas que dimos con... Ahí está. Para que acompañe bien con las pasaditas que hicimos antes, ¿sí? Las lazadas que pasamos alrededor del lacito. Y una vez que terminamos, ahí está, vamos a perder el hilo varias veces. Yo ahora voy a pasar poquitas, pero si pueden, pásenlo bastantes veces, ¿sí? Por último, retoques. Estuvimos manoseando mucho estas muñecas, así que fíjense si no hay que ajustar el bordado, ¿no? Si no les convence, lo desarman y lo hacen otra vez. Pero yo la veo bastante bien. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Bueno, y ahora viene el bonus track. Yo acá traje 2 pinceles. Pueden usar los mismos pinceles que usan para maquillarse. Y acá tengo el mismo maquillaje que uso yo para maquillarme. Tengan en cuenta que cuando uno maquilla el muñeco, solo va a quedar lindo así para mostrar, porque con el lavado se va a ir. Si ustedes quieren algo permanente, ahí hay que usar pintura para tela, pero mucho cuidado, que tiene que estar bien hecha, porque si no es muy difícil esfumarla. Si ustedes quieren, hago un video solo hablando de maquillajes, ¿sí? Ustedes díganme en los comentarios y hablamos solo de maquillajes. Este entonces es un maquillaje que se va con el lavado. También pueden usar pasteles, que ustedes ya me han visto que yo los uso, que son estos, que son como unas tizas, parece tiza. Se usa para los que hacen arte, usan esto. Es como si fuera la carbonilla, pero de color, algo así. ¿Ven? Pasteles para artistas. Las pueden comprar en una librería artística, compran de los colores que quieren trabajar y son muy buenas. Obviamente esto es bastante caro, o lo era cuando lo compré, pero duran muchísimo, digamos, compran una vez y nunca más en su vida. Tampoco los van a usar, no los van a terminar. Bien, yo voy a usar este y acá voy a usar los dos, voy a usar el marrón y voy a usar el rosita. Tengo este pincel, les recomiendo no usar pinceles muy grandes. Tengo este,
que voy a usar para las mejillas. Y como les digo siempre, mucho cuidado porque podemos manchar el amigurumi. Lo mejor es cubrir la muñeca con un repasador, una tela, y solo dejar despejada la cara porque podemos manchar el muñeco. Acá no se va a notar si lo manchamos, no se va a notar mucho, pero si el muñeco es blanco se renota, ¿sí? Así que, bueno, vamos a cargar poco, ¿sí? Siempre es mejor menos que más, porque si nos queda una mancha va a ser difícil esfumarla. Entonces siempre de a poquito, a ver si, porque a veces los pinceles, me parece que no me está pintando nada. Ahí está, ahora sí. A ver. Ahí va, ¿sí? Para que quede bien esfumado no tenemos que cargar mucho. Vamos cargando de a poquito y así vamos dando vueltitas así. Y yo les diría pasar por acá y un poquito por acá. ¿Sí? Ahí. Y lo mismo de este otro lado. Yo acá no sé si se está viendo bien, pero a ver si se ve. Ah, se ve bien. Porque a veces no se nota tanto cuando yo voy pintando, entonces lo tengo que pintar más para que se vea más en la cámara. Y vamos así. Y ¿qué pasa? Si cargamos mucho el pincel nos va a quedar una marca y después vamos a estar 20 años ahí para esfumarla. Entonces así, si vamos despacito, todo bien. Y acá inclusive podemos poner un poquito así. Ahí, ¿sí? Y ahora con uno más finito, piensen que este va a ir acá. ¿Sí? Con este podemos usar algún color que nos guste. Yo voy a usar marrón, porque no tengo mucho acá. Yo no uso mucho maquillaje. Y le vamos a pasar acá arriba. Y esto lo vamos a ir esfumando hacia arriba, ¿sí? ¿Se ve? Acá me pasé un poco, entonces ahora voy a intentar sacar de acá y pasar acá. Acá lo que hay que hacer es esfumar, que quede más oscuro cerca del ojo, más claro hacia arriba. Y después hacemos así, cepillamos para esfumar. Ahí está, ahí los fui sacando, porque acá me había pasado un poquito, ¿sí? Acá, fíjense cuántos les gusta y también otro detalle es acá. Ahí, ¿sí? Acá sí, cuidado, no pasarse acá. Esto lo que marca es la profundidad de la nariz y el volumen. ¿Ven? ¿Se nota más la nariz ahora? Sí. Estos son, en realidad, ¿vieron cuando nos maquillamos? Que está esto de esculpir la cara con marrones oscuros y beige. Bueno, esto básicamente es lo mismo en una muñeca. ¿Sí? También hay otras técnicas, por ejemplo, si la muñeca tiene rodillas, también se le pasa la rodilla para que se marque más y se vea más. Hay un montón de cosas en la boca, pero vamos despacito. Y así, ¿no? Ahí ya estamos. Y listo. Y por último, bien, acomódenla bien, acomoden los pelitos, todo. Recuerden, lo que hace que una muñeca sea linda, les voy a decir, es la prolijidad al tejer, ¿sí? Por eso yo les recomiendo siempre usar agujas más chicas de las que usan habitualmente, ¿sí? Usen una 2.5 o una 3. ¿Por qué? Porque los puntos quedan más chicos principalmente en la cabeza y todo lo que es el rostro se va a ver mucho mejor. Así que yo les recomiendo usar una aguja 2.5 o 3, como sé yo, que yo usé una 3. Después, otra cosa que hace especial a la muñeca, el bordado en la carita. Si está bien logrado, la muñeca va a quedar hermosa. Si el bordado está desprolijo, le va a quitar todo el esfuerzo que ustedes le pusieron al tejido. Así que mucha atención al bordado. También les diría lo mismo con el maquillaje. Si uno se pasa, es como que tiró bajo todo el otro trabajo. Así que vayan practicando, practiquen siempre usando poca cantidad y les va a quedar re bien, ¿sí? Yo siempre empezaba como iba con cuidado, entonces siempre al principio ni se notaba el maquillaje y de a poquito me animaba a poner un poquito más. O iba poniendo por capas, una capa suave, después arriba otra suave,
y así iba intensificando el maquillaje. Y otro detalle importante es los detalles que le hagamos a la muñeca, ¿sí? Cuanto más detalles tenga la muñeca, más linda va a quedar. Por ejemplo, estos detalles de abajo, estos detalles de cuello. Acá le podría haber hecho otro tipo de manga. Podemos poner una cintita acá y hacerle un lazo en los zapatos. Eso también, ténganlo en cuenta. Los detalles suman un montón. Y por supuesto, los colores, ¿sí? Los colores hacen la diferencia. Si elegimos mal el color, capaz que la muñeca, vamos a ver la muñeca y vamos a decir, che, pero si la hice perfecta, ¿qué me quedó mal acá? Cuando ustedes se hagan esa pregunta y vean la muñeca y no lo sepan, es el color, que elegimos mal los colores. Fíjense acá, les voy a mostrar esta. Yo me tomo bastante trabajo y tiempo a la hora de elegir los colores para tejer y más que nada en una muñeca. Así que si quieren en Pinterest, yo tengo un tablero con paletas de colores y las pueden tomar ahí de referencia y van eligiendo colores de ahí que ya les da una combinación, les sello turquesa, rosa, amarillo. Pero lleva tiempo también dominar el tema del color, no se preocupen. Y por fin terminamos este tutorial. Hoy rompí todos mis récords, la verdad estuve muchísimo. Van a ser re largos los videos, me imagino. Pero quise tomarme el tiempo porque para mí esto no fue hacer una muñeca solamente, sino que fue enseñarles un montón de cosas a la hora de tejer muñecas, ¿sí? Así que seguro les va a resultar muy útil. Espero que les haya gustado este tutorial. Si quieren más muñecas, que hagan más, déjenle un like a este video para que yo lo sepa y le dé prioridad a este tipo de patrones. Por mí es un placer. Si les gustan mis videos tutoriales y les gustan los videos que publico, pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando estoy publicando un video nuevo. También pueden seguirme en todas mis redes sociales. Acá abajo les voy a dejar todos, el Facebook, el TikTok, Instagram. Yo estoy en todas partes y en todos lados comparto cosas distintas. Así que les recomiendo que me busquen. En TikTok, por ejemplo, subo tutoriales bien cortitos para el que no tiene tiempo de verse 5 horas de video. En Facebook comparto tutoriales más o menos largos y comparto cosas que voy viendo en las redes que me gustan. También en Facebook pueden seguirme en el grupo de la casita de tejida de Vivir Vintage, ¿sí? Pueden seguirme ahí, donde ustedes pueden mandarme sus fotos y también les voy mostrando un adelanto de los videos que se vienen. Así que si ustedes quieren chusmear antes que cualquiera, me pueden seguir ahí, la casita tejida de Vivir Vintage. Espero que les haya gustado haber tejido estas dulces gorditas conmigo. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por ver mis videos, por comentarme, se los agradezco un montón. Muchas, pero muchas gracias y será hasta la próxima.